Ok, chicos, empezamos hoy día, última clase del día viernes. Supongo que esta es su última clase. ¿Me escuchan bien? Dice acá, chat, dice Ratch, Stone Spirit of Radio. Dice Gonzalo Castillo, también está Sofía cuando dice hola, profe, ¿cómo está? Bien, cansado ya, pero con ánimo todavía para entregar el último módulo. Y más ratito tengo que tener más ánimo. ¿Me escuchan o no? ¿Sí? Ah, ya, que como están calladitos, ¿qué les pasó? ¿Tuvieron pruebas? ¿Tan colapsados? ¿Algo les pasó? Dice ahí, somos pocos. Ah, porque probablemente, no, porque yo subí el link hace poco, así que probablemente están, algunos no encontraron el link, me imagino que están esperando, así que, sí, son poquitos, 13 personas, bueno, 12. Estamos presencial, profe. Ah, están presencial la S003. Ah, por eso son poquitos, ahora. Pero se pueden conectar de forma remota, ¿o no? Se pueden conectar desde allá incluso. Mira, no sería mala idea, ¿eh? Que alguien pueda conectar su sesión en el computador de allá, de una sala, y obviamente puede ver la clase todo sentado en una clase y yo voy a estar hablando online. Eso hacen. Ah, qué bien. Entonces están esperando entonces que se ocupen el computador para iniciar su sesión, me imagino. Ya. Ah, eso hacen, mira, qué clevers. Qué clever. Ahí sí. ¿Cómo están, chicos, entonces? Dice, ¿cómo está, profe? Dice Jesús. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos un rato para que se conecten las demás personas o comenzamos de inmediato? Díganme ustedes, ahora que está, veo que está Jesús ahí, que siempre me indica la diapositiva en la cual siempre quedamos. ¿Me pueden ayudar un poco a dónde quedamos en la última clase? Respondamos las preguntas. Ah, pero Sofía, tenemos que terminar esta materia. Me encantaría responder las preguntas, pero ahí mismo dice, ajá, ahí mismo, ¿cierto? Quedamos en esta, ya, perfecto. Gracias, Sofía, gracias, Jesús, por haberme indicado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a los demás, digamos, un minuto? Ah, las preguntas del PPT, esas preguntas. Ah, perfecto, ya, Sofía. Perdóneme, pensé que estaba hablando de las preguntas de la guía. Ya, las que siguen. Muy bien. Ahora sí, a Sofía me cuesta entenderla a veces. Pero. Ya. Está Josefina también. Josefina está con el audio. Ah, Josefina está en la sala, ¿o no? No escucho nada. ¿Pero quién es Josefina? Josefina Nadia. Ya, Josefina Nadia. Para saber el nombre. Ya, pero dice que estamos en la sala. Sí, tranquilidad, ya ahí cerraron el audio. Entonces, las personas cuando están en la sala, ¿alguien me puede decir si están listos para que comencemos la clase? Porque vamos a partir con estas preguntas. Somos como 12, 13. Son poquitos, ¿ah? ¿Ya? O sea, 12, 13 más 15, tenemos como especie como 28, ¿sí? 27, 28, a menos yo, 26. Somos muchos estudiantes escuchando desde mi cuenta. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, ¿me escuchan bien? Estamos listos para comenzar entonces la clase de hoy. Tenemos que terminarla, no queda mucho. Y recuerden que el lunes de la próxima semana tienen su solemne a las 7 de la tarde. La solemne ya está lista. La solemne ya la mandé a que la pasaran al formato Moodle, que es el formato que utilizamos para que ustedes puedan entonces ver las preguntas online, ¿cierto? Hay que hacer toda una gestión lo que hay que hacer para tomar una prueba. No es fácil. ¿Ya? Así que ya está lista, así que estoy tranquilo, me puedo descansar tranquilo el fin de semana. Oye, Marandio dice, profe, a las 18 o 19 horas, la solemne es a las 19 horas, señor Joaquín, de las 7 de la tarde hasta las 7, perdón, hasta las 8:10, ¿ya? Porque son 70 minutos de conexión, pero siempre uno le da 10 minutos por si de desfase que se llama, por si algún estudiante o se conecta más tarde o se le cae el internet en un lapso de 10 minutos, entonces claro, te dan ese delta de 10 minutos por si acaso si pasan algunos eventos digamos que no estaban presupuestados, ¿ya? Vamos entonces con la pregunta, dice acá. Dice, después de la prueba es la hora perfecta para... Pero día lunes, Joaquín bueno, está bien, no voy a decir nada. Ya, miramos el aprendizaje. En relación al ATP, dice, en relación con el ATP, el colesterol y el glucógeno, señale la función respectivamente. Alternativa A, B, C o D. ¿Qué dicen ustedes? Está fácil, ¿no? D, ¿cierto?
Porque el ATP, cuando esta palabra respectivamente, que algunos estudiantes yo creo que ustedes ya saben, pero a veces es bueno mencionarlo, respectivamente es cuando te dice que está en ese orden, ¿ya? Entonces, si te dicen primero el ATP, el colesterol y después te dicen el glucógeno, lo que están diciendo cuando te colocan la palabra respectivamente es que tienes que ver primero, en este caso, el contexto, la función del ATP, después la función del colesterol y la función del glucógeno, en ese orden. El ATP, energético, muy bien, colesterol estructural y glucógeno de reserva, ya. Ok, muy bien chicos. Probablemente como los demás están en la cuenta de Josefina, Navia, probablemente no me hablen en el chat. Y solamente los que voy a tener personas que me respondan van a ser los que están en otras, con sus dispositivos móviles o con su propio laptop, no sé. ¿Ya? Vamos entonces con esta siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los procesos anabólicos y catabólicos en general? Esta pregunta está muy similar en la solemne. Obviamente un poquito más larga, pero la idea, básicamente, el concepto es casi el mismo. ¿Cuál es la respuesta correcta? A, B, C, D o E. Léanla, analícenla y me da la respuesta. ¿Están pensando todavía? Sofía ya se la jugó. Gonzalo también. Joaquín, Javiera Alvarado también dice A. Perfecto. Efectivamente, la diferencia entre los procesos anabólicos y catabólicos en general, son que los procesos anabólicos absorben, más que poner la palabra absorben, a mí no me gusta poner la palabra absorben, captan, diría yo. Ya porque absorción uno lo utiliza como en el sistema digestivo, cuando los nutrientes se absorben a nivel intestinal, por eso es mejor captar la energía, ¿ok? Entonces los procesos anabólicos captan energía, mientras que los catabólicos liberan. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la otra alternativa? Que me diga, profe, sabe que no sé por qué esta es falsa, ponte tú, o que no es correcta, y yo le puedo aclarar. Magdalena Aravena dice, profe, ¿esa sesión era la última de la solemne? ¿Esta sesión? Sí. Esta sesión es la última de la solemne. Sí. Profe, la E me cuesta entenderla. Perfecto, la E dice, el catabolismo produce moléculas complejas. Ya, mira. Esto lo voy a explicar muy simple. Voy a poner aquí un edificio. ¿Sí? Y acá voy a poner ladrillos. No sé si se ven como que hay ladrillo y hay un edificio. ¿Sí? Y voy a hacer una flecha en un sentido y en otro sentido. Entonces, cuando tú quieres construir algo, necesitas de energía y ese proceso de construcción, que se llama biosíntesis, en el caso de un organismo vivo, se denomina anabolismo. Por lo tanto, anabolismo. Esto es anabolismo. Esa flecha en esa dirección. Ana construye, exactamente. Y cata destruye. Catabolismo es de destrucción o degradación, mejor dicho, en el caso de organismos biológicos. Entonces, si tú quieres armar una molécula grande a partir de moléculas pequeñas, necesitas hacer o activar una ruta anabólica o generar anabolismo, que es lo mismo. Pero si tú quieres romper una molécula grande de tu cuerpo y degradarla, en ese caso tienes que activar vías catabólicas, o sea, hacer catabolismo. Por eso que acá dice el catabolismo produce moléculas complejas. Y no, el catabolismo al contrario, produce moléculas simples, más pequeñas. ¿Ya, Joaquín? Sí. Ok, ¿más preguntas? ¿Todo bien? Sí, ya, perfecto. Todo bien. Vamos entonces ahora a la clase 16, que es la última que entra en su solemne. Es una clase corta, una clase bien directa y bien específica, que tiene que ver con los mecanismos de transferencia de energía. Vamos a hablar qué es oxidación, vamos a hablar qué es reducción. Esto yo creo que ustedes ya lo saben por química, oxidorreducción. ¿Sí? Y también vamos a hablar de qué es este concepto que se denomina acoplamiento de reacciones. Y vamos a hablar ahí, bueno, cuál es el rol del ATP en este fenómeno que se llama acoplamiento de reacciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver hoy día, bien simple. Y aquí está el temario nuevamente, transferencia de energía a través de reacciones acopladas. Entonces, tenemos que entender muy bien lo que es una reacción acoplada, que es un proceso redox, aquí es de oxidorreducción. Cuáles son las coenzimas que participan en el proceso redox, que usted también lo sabe. Vamos a ver también el reconocimiento de la molécula de ATP. Vamos a ver cómo es el ATP en fórmula química, ¿ya? En estructura. ¿Y por qué vamos a ver el ATP? Porque es la principal biomolécula energética. ¿Ya? Es como la moneda de intercambio que nosotros tenemos para poder hacer cualquier proceso interno en nuestro cuerpo. Entonces el ATP es como la molécula estrella para poder otorgar energía
para estos procesos, ¿ya? Y obviamente tenemos que entender su relación con la generación de trabajo metabólico. O sea, cómo el ATP es capaz de que nuestro cuerpo o que nuestras células puedan generar trabajo metabólico, puedan hacer su función. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el ATP ayude a una neurona a transmitir impulsos nerviosos? ¿Cómo es posible que el ATP pueda producir que el músculo esquelético genere contracción muscular, ¿cierto? Y el levantamiento, por ejemplo, de algún objeto. Entonces, eso es generación de trabajo, ¿ya? Vamos entonces. Antes de iniciar, debemos recordar lo siguiente. Aquí es repaso, que le sirve para su solemne también. ¿Se acuerdan que cuando la constante de equilibrio es menor a 1, el delta G, cuando tú calcules el delta G, te va a dar positivo? ¿Se acuerdan de esto? Cuando la constante de equilibrio es menor a 1, recuerden que no puede ser negativa la constante de equilibrio, ¿ya? Tiene que ser entre 0 y 1 en este caso. Lo vimos ayer, ya, sí, efectivamente. En el control. Entonces, el delta G va a ser positivo. Y en ese caso, la reacción siempre va a estar desplazada a los reactantes, porque tiene una constante de equilibrio menor a 1. ¿Ya? Recuerda que la constante de equilibrio se calcula como concentración de productos partido por concentración de reactantes. Y por lo tanto, si la constante de equilibrio es menor a 1, lo que te está diciendo es que en el equilibrio va a haber mayor concentración de reactantes y menor concentración de productos. ¿Mm? Y eso también se preguntó en el control. Y obviamente si la constante de equilibrio es mayor a 1, en ese caso si tú reemplazas en la fórmula el delta G, te va a dar con un signo negativo. Es decir, va a ser una reacción de tipo exergónica, en donde la concentración de productos va a ser más alta en la concentración de reactantes en el equilibrio. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio es mayor a 1. O sea, la concentración de producto va a ser mayor en el numerador y la concentración de reactante en el denominador va a ser más baja. ¿Ok? Y eso también nosotros lo podemos ver gráficamente. Aquí está una reacción exergónica. ¿Cómo sé que es exergónica? Porque una forma fácil, digamos, de identificar una reacción exergónica es comparar la energía de los reactantes y de los productos. Aquí también puede salir la palabra sustrato, o sustrato, dependiendo obviamente del texto. ¿Ya? Como los reactivos tienen mayor cantidad de energía que los productos, por lógica, uno dice si los reactantes o los sustratos tienen mayor energía que los productos, tuvo que haber habido una liberación de energía. Y ahí dice, se libera energía. ¿Cuánta energía se libera? Justamente se calcula de esta forma, desde la energía de los reactivos hasta la energía de los productos. Ese delta es la energía liberada. ¿Ok? Y esta gráfica a la derecha es una típica curva de ruta de reacciones endergónicas. ¿Por qué? Porque el reactivo tiene menor energía que los productos. Entonces, la única forma de que un producto tenga mayor energía que los reactantes es que haya captado energía del medio. ¿Y cuánta energía capta? Nuevamente se hace el delta, que va la energía de los productos, ¿cierto? Hasta la energía de los reactantes. Todo ese delta es la cantidad de energía que tuvo que captar esta reacción. Por eso aquí dice, se añade energía. ¿Bien, chicos, con esto? ¿Sí? Ya. Como repaso. Bien, perfecto. Esto se pregunta en la prueba. Esos gráficos salen, otro dato, le estoy dando hartos tips. Hartos tips, estos gráficos salen. No eso así tal cual, pero esos tipos de gráficos de análisis de curva, aquí pueden ver la energía de activación, por ejemplo, la energía que se libera, la energía de los reactantes, la energía de los productos, reacción espontánea o exergónica, reacción no espontánea o endergónica, delta G positivo, delta G negativo. Entonces aquí uno puede hacer un montón de preguntas con estos gráficos. Así que, ojo, péguenle una mirada, digamos, a esos gráficos, repásenlos si no están tan peritos, ¿ok? Ok, vamos con esto. Vamos con esta imagen que se muestra aquí a la derecha, que es mucho más simple que la que está a la izquierda. Me gusta más la de la derecha. No sé si es más simple, pero al menos yo creo que se parece mucho más a la realidad. ¿Okay? Acá dice reacción 1, ¿ya? Reacción 1, en donde, reaction 1 dice ahí, donde dice que la glucosa más un fosfato se convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Esa reacción que está ahí, ¿es endergónica o exergónica? Según esta gráfica. Ender, ¿cierto? Endergónica. Porque claramente los productos tienen mayor energía que los reactantes, por lo tanto tiene que haber una captación de energía por parte del medio. Entonces aquí viene la pregunta, ¿de dónde puedo obtener energía
y que pueda entregarse esa energía a esta reacción para que se pueda llevar a cabo. Del ATP. Exactamente. Pero ¿del ATP solamente? ¿Del catabolismo del ATP? Sí, no me gusta hablar del catabolismo del ATP, ¿ah? Porque como que no se estila hablar del catabolismo del ATP, tiene otro nombre, más específico. El ATP, ¿se acuerdan que hay que sacarle un grupo fosfato y el ATP se transforma en ADP más fosfato? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya, voy a anotar la fórmula. Mira, ATP, cuando tú le rompes un enlace, ¿sí? Convierte en ADP más fosfato inorgánico. Le voy a poner PI de fosfato inorgánico, ¿ya? Ahí, fosfato inorgánico. Esta reacción no se dice reacción catabólica del ATP. Yo entiendo a Sofía su forma de decirlo, que está bien si es en el contexto, pero la forma correcta de decirlo es hidrólisis, no desfosforilación. ¿Ya? No desfosforilación. Claro, uno tiende a pensar que es una desfosforilación, pero claro, se rompe un enlace fosfato, pero ese enlace fosfato se rompe porque hay una incorporación de molécula de agua, que se rompe el agua y por eso la reacción se llama hidrólisis del ATP. Así que eso es importante. Hidrólisis. Ahí vamos a ver cómo ocurre la hidrólisis. ¿Ya? Así que se llama así. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Y la pregunta es, bueno, ¿y la hidrólisis del ATP cuánta energía libera? Esa es la pregunta. ¿Saben ustedes? Si yo hidrolizo el ATP y le saco un grupo fosfato y también se separa el ADP, ¿ustedes saben cuánta energía se puede llegar a liberar? ¿Tienen alguna idea? ¿En kilojoules o en kilocalorías? ¿No saben eso? Probablemente no, yo creo que nunca lo han visto. ¿Ya? Pero la cantidad de energía que se libera es más o menos dependiendo si en kilojoules o kilocalorías. En kilojoules es menos 30.5 kilojoules por mol. No, es un dato, no tiene para qué aprendérselo. Y si lo pasamos eso a kilocalorías, debe ser algo así como 7.3, menos 7.3 kilocalorías por mol. Si ustedes me preguntan si eso es harto o poco, es suficiente, diría yo, la cantidad de energía liberada, porque aquí la reacción número 2 es justamente la hidrólisis del ATP. Ahí está el ATP, pasando a ADP más fosfato, y esa reacción entonces tiene un delta amplio, un delta de liberación de energía que es alto, y por lo tanto, esta energía tú la puedes invertir en las reacciones endergónicas. Tomas esta energía y la pasas entonces a las reacciones endergónicas para que se puedan llevar a cabo. Ese fenómeno se llama acoplamiento de reacción. ¿Sí? Y que está aquí simbolizado en la reacción número 3. Porque acoplamos la reacción 1 con la reacción 2 y nos dio la reacción 3. La reacción 3 dice acá que la glucosa más el ATP genera la fosforilación de la glucosa, ahí forma la glucosa 6-fosfato, y más el ADP. Por lo tanto, es una reacción que se hace espontánea, a pesar de que al principio no era espontánea, con la hidrólisis del ATP, en la reacción acoplada, ahora sí puede ser exergónica o ser espontánea. Joaquín Marande dice, aquí al sumar los delta G ocupamos la ley de Hess. Aquí lo único que tiene para hacer la suma, tiene que aplicar la aritmética sin cambiar de signo. ¿Ya, Joaquín? Sofía Valo dice, la energía liberada, liberada de la 2 se puede usar en la reacción 1. Sí, correcto. Pero esto, ojo con esto, las reacciones, ¿quién las lleva a cabo? Ahí viene la pregunta, ¿quién lleva a cabo las reacciones? Las enzimas, siempre tengan eso en mente. No es que esta reacción ocurra así por arte de magia o que le falte energía y venga la hidrólisis del ATP y se libere energía y la energía se desplace por el aire y venga para acá y aporte. No. ¿Cómo ocurre realmente el fenómeno? Por una enzima. Voy a dibujar acá una enzima gigante. ¿Sí? Se nota que puse así una especie de Pac-Man. Esa es la enzima. Y esta enzima toma, por ejemplo, en este caso, toma la glucosa. Voy a dibujar una glucosa. Así, muy simple. Ahí, una glucosa. ¿Sí? Recuerda que tiene un 6 carbono, uno por acá y tiene un oxígeno ahí. Hay unos grupos metilo, o sea, unos grupos alcoholes. Lo voy a dejar ahí nomás la glucosa. ¿Okay? Y esa glucosa, fíjate, glucosa más ATP.
Ah, toma el ATP entonces voy a poner aquí ATP, lo voy a poner con palabra el ATP, para no dibujarlo, porque igual es complejo dibujar la molécula ATP. Es una base nitrogenada con un azúcar y con tres grupos fosfato, entonces mejor le coloco ATP. Entonces la enzima justamente toma la glucosa, toma el ATP, le saca el fosfato ATP, mediante un intermediario de reacción, se lo pasa a la glucosa, ese fosfato, y ahí libera la glucosa 6-fosfato, que le voy a poner G-glucosa 6P de fosfato, y obviamente el ATP, como pierde un fosfato, se transforma en ADP. ¿Ok? Entonces se acopló, justamente se llama acoplamiento de reacciones, porque la hidrólisis del ATP, que ocurre en el sitio activo de la enzima, facilitó que la glucosa se pudiera fosforilar en este caso y que se liberara como producto. ¿Ok? Pero todo está ocurriendo dentro de este sitio activo de esta enzima. No digamos por separado, está ahí, en el mismo lugar. ¿Vamos bien? Sí, ya. Así ahora para que se lo imaginen, porque muchas veces los estudiantes se equivocan en eso y no se lo imaginan, y no es tan complejo. Alguien dice, profe, entonces podríamos decir que en la flechita de avance de la reacción está el intermediario y la enzima actuando sobre el reactante. Wow, wow, wow. ¿Cuál flecha, Joaquín? ¿Cuál flecha? La flechita. Es que hay muchas flechas. Flecha negra, ¿cuál? Dígame. ¿O tienen a mano un cursor para que me pueda indicar a qué flecha se refiere? La de ATP a ADP. Esta flecha, esta. ¿Sí? De ATP a ADP. ¿Sí, Joaquín? La azul. Ah, esta. Esta flecha. De ATP. ¿Cuál es flecha? Ah, esta. No sé cuál es esta flecha. Ya, te entiendo, claro. Es que en este caso, claro, tiene que haber una formación intermediaria de la reacción, depende de la enzima, cómo hagas intermediario. Y a veces hay enzimas que toman el fosfato, lo tienen en el sitio activo, lo retienen un rato y de ahí se lo pegan a la glucosa. Entonces, claro, cuando ese fosfato lo retira del ATP, lo deja ahí retenido, ahí estáis formando un intermediario, porque lo tienes retenido el fosfato ahí mientras tanto y después lo pegas acá. No es que esto no ocurre así como sacáis el ATP y lo pegas, no es tan rápido el sistema. Sacas el ATP, lo mantienes un ratito y después lo pegas donde tienes que pegarlo y recién ahí el ATP puede soltarse y salir y después la glucosa con el fosfato unido puede también salir como producto. Ya, Javiera dice, profe, usted antes había dicho algo como 5 reacciones, 5 enzimas. Sí, 5 reacciones, 5 enzimas. Ah, yo te entiendo. Tú estás viendo que aquí hay 2 reacciones y debería uno pensar que son 2 enzimas. ¿Eso me estás diciendo? ¿Sí? Claro, sí, yo te entendí. Pero la reacción real, la que ocurre, eso, Javiera, es esta, la que te voy a poner en un recuadro negro. Esta es la reacción real que ocurre en la célula. ¿Ya? En donde hay una enzima y la enzima genera entonces, toma la ATP, toma la glucosa y hace una reacción, porque es una enzima, pero claro, esto lo pueden poner como semi-reacciones, diría yo, para que no se confundan, semi-reacción 1, semi-reacción 2, y esta es la reacción real. Pero buena pregunta, Javiera, buena pregunta. ¿Se entendió? Sí, ya. Sofía dice, profe, la flecha azul de abajo, se refiere que ambas energías se suman. La flecha de abajo. Ahí lo vamos a ver lo de la energía. Lo de la energía. Porque acá la energía, claro, se suman, pero eso lo vamos a ver en un rato más. ¿Ya? Para que después puedan una reacción con números. Para que podamos hacer una suma, digamos, un ejemplo concreto. Y esa es la que se muestra. Veámoslo al tiro. Acá. Mira, otra reacción, pero ya no con monitos, no con gráficos, sino que ahora con reacciones mucho más específicas. Aquí dice que el glutamato, si le colocas un grupo amonio, ya como los dos como sustrato, se transforma en glutamina. ¿Ya? Esa reacción en que este amonio se une por el enlace covalente al glutamato, tiene un delta G de más 3.4 kilocalorías por mol. Aquí están en kilocalorías. Entonces mi pregunta es, ¿qué necesito para que se lleve a cabo esta reacción?
esta semi-reacción, dejémoslo como semi-reacción. ¿Qué necesito? Si el delta G es más 3.4. Necesito energía. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo que necesito energía? Ya. ¿Cuánta energía necesito? La pregunta es simple. 3.4 kilocalorías por mol. Ojo con la unidad. Ya. Súper. Entonces, y la pregunta que viene es, ¿de dónde saco la energía para poder llevar a cabo esta reacción? Que es importante, por ejemplo, en el hígado. Esta reacción es súper importante en el hígado. ¿Cómo lo hago? De la hidrólisis del ATP, ¿cierto? Perfecto. Entonces, aquí se muestra la otra semireacción. Dice, para hacer esta reacción, la de arriba, para hacer la reacción de arriba posible, se acopla la hidrólisis del ATP. Entonces, voy a hacer en un rectángulo azul la hidrólisis del ATP, en donde tomas el ATP mediante el uso de una molécula de agua que rompe el ATP, genera ATP y libera grupos fosfato. Y además libera energía. ¿Cuánta energía libera? Libera 7.3 kilocalorías por mol. ¿Te alcanza estos 7.3 kilocalorías por mol? ¿Le alcanza para poder pagar, digamos, de alguna forma, la energía que se requiere para la aminación del glutamato? ¿Le alcanza o no le alcanza? Sí, le alcanza y además le sobra. ¿Cuánto le sobra? Para hacer eso, ahí tienen que hacer la aritmética, que es justamente lo que preguntaba Sofía. ¿Cómo sé cuánto me sobra? Porque hacen justamente la suma. El delta G de la aminación del glutamato es más 3.4 kilocalorías por mol. Y el delta G para la hidrólisis del ATP es de menos 7.3. Entonces lo único que tengo que hacer yo es hacer la suma. Como hay un número positivo con un número negativo, se va a transformar en una diferencia, en una resta. Y si tú haces la aritmética, te va a dar menos 3.9. Es decir, que si tú unes el grupo amino al glutamato con ayuda del ATP, como aparece aquí abajo, y aquí también es la suma, el glutamato más el grupo amino más amonio más el ATP, genera glutamina más ATP más fosfato y te da un delta G de menos 3.9. O sea que te sobró esa cantidad de energía. Y esta es la reacción completa. Y esta última, Emma, es la reacción que ocurre en la vida real. Esta es la que lleva a cabo la enzima. ¿Se entiende? Porque algunos estudiantes pudieran pensar de que hay una enzima que hace esta reacción y otra que hace esta reacción y después se juntan. No, no es así. Las moléculas se juntan dentro de un sitio activo y el sitio activo hace la reacción completa, esta de abajo, que es la sumatoria. Y finalmente, así entonces, ¿cómo se obtiene la glutamina? Que es un aminoácido, esto que sirve para el transporte de grupo amino del catabolismo de las proteínas, por ejemplo. Después vamos a ver eso. Sofía Való dice, lo de arriba es solo lo que necesita. Claro, esto es lo que necesita, esto es lo que yo tengo, entonces puedo invertir ese dinero, no es dinero, esa energía ahí, y puedo llevar a cabo entonces la reacción. La semi-reacción, efectivamente. Bien. ¿Dudas con esto, chicos? ¿No? Ya. Vamos entonces acá. Dice acá, acoplamiento termodinámico de reacciones. Las reacciones empleadas para el acoplamiento termodinámico son pocas. Es un dato interesante. Si yo quiero acoplar reacciones, si yo, por ejemplo, necesito de energía para eh, poder entregarlo a una semireacción que no es factible, que no es espontánea, que es endergónica, tengo que elegir, entre comillas, cuál reacción voy a acoplar. ¿Ya? Y dentro de las células tiene muy pocas opciones. Las opciones son las siguientes. La hidrólisis del ATP, que libera menos 30.8 kJ por mol, aquí está en kJ. La hidrólisis del GTP, que libera 30.1 kJ por mol. La hidrólisis de la fosfocreatina, que libera 43.1 kJ por mol, que es un poco más que lo que liberan el ATP y el GTP. El fosfonilpiruvato, la hidrólisis del fosfonilpiruvato, que libera 61.9 kJ por mol. La hidrólisis de los tioésteres como el acetil-CoA, que libera 31.4 kJ por mol. La hidrólisis de succinil-CoA, que libera 32.6 kJ por mol, y se acabó la lista.
¿ya? Entonces, estas son las moléculas que dentro de una célula son las que las enzimas utilizan para poder eh, captar esa energía liberada. ¿Ok? Y por lejos, la molécula que más se utiliza o que más utilizan la mayoría de las enzimas, la ATP. Por eso que siempre cuando uno pregunta cuál es la molécula energética interna, siempre el estudiante responde el ATP. Pero, ojo, no es el único, es uno de los más importantes, porque casi todas las enzimas utilizan ATP, pero hay otras que no. Hay unas pocas enzimas que utilizan GTP, hay otras que utilizan creatina, hay otras que utilizan fosforopiruvato, entonces hay excepciones, a eso me refiero. Emma Virginia dice, ¿alguna razón por qué sea tan pocas? Buena pregunta. Se cree, no hay una razón así como, al menos yo no la conozco, del por qué hay enzimas que utilizan más ATP que otros tipos de moléculas energéticas. Se cree que tiene que ver, por lo que sé, tiene que ver con el sitio activo, porque recuerden que las enzimas van evolucionando y probablemente la primera molécula energética que apareció era el ATP y por eso mismo el sitio activo se amoldó al ATP y empezaron a salir un montón de enzimas hijas, ¿cierto? De este gen que se fue replicando, que se fue duplicando en el tiempo, lo que llevó entonces a que muchas enzimas entonces este haya sido su metabolito primordial, su metabolito inicial, ¿ya? Y después nacieron otras enzimas que pueden procesar otro tipo de metabolitos. Esa es una idea. Pero una pregunta difícil, Emma, la que me está generando. Sí. Sofía me lo dice, ¿por qué esa preferencia por la ATP? Ahí le comenté, lo mismo que me preguntó mucho Emma. ¿Hay alguna razón? ¿Se obtiene más fácil? No, no, el ATP, mira, si estos son nucleótidos, ¿ya? Entonces estos dos, por ejemplo, uno los tiene en la célula en las mismas cantidades casi. Pero el ATP tiene un rol tanto energético como para un rol energético importante en una célula y también es un sustrato para la síntesis de ácido nucleico. Por ejemplo, ADN, ARN se requiere de ATP, pero no como energía, sino como nucleótido. Y el GTP, lo mismo. El GTP es un nucleótido que también se utiliza para la síntesis de ácido nucleico, pero también el GTP tiene un aporte energético, pero no es tan representativo como el ATP. El ATP sí tiene como un rol mucho más activo en cuanto a la entrega de energía. El GTP sí, pero depende de la enzima. Un poco más selectivo el GTP. Sí, es como hablar, por ejemplo, de dinero. ATP podría ser dólares. El GTP podría ser pesos chilenos, no sé. La fosfocreatina podría ser peso, no sé, argentino. Bueno, piruvato podría ser otro tipo de intercambio. ¿Ya? Entonces, son como monedas de intercambio, ¿me entiendes? Entonces tienen distintos nombres y a algunas enzimas les gusta usar más uno y este es el que más se utiliza. Las enzimas utilizan más este. Ya. Juan Gallego dice, profe, ¿la cantidad de energía liberada es por su estructura o nada que ver? La cantidad de energía, sí, la cantidad de energía que se libera, porque es distinta, ¿ya? Aquí por lo menos no varía tanto, pero acá varía mucho, ¿cierto? 30.8, 61.9, casi el doble. Claramente tiene que ver con la estructura y el tipo de enlace que está rompiendo. Efectivamente, Juan, buena pregunta. Ya, ¿vamos bien? Sí. Ya, vamos entonces ahora a hablar de esto. Entonces, ¿qué es y para qué sirve el ATP? Si nosotros queremos darle una idea a los estudiantes, así como por qué es tan importante el ATP, es por lo siguiente. Porque cada vez que tu cuerpo quiera hacer anabolismo, o sea, que cada vez que tu cuerpo quiera sintetizar algo interno, por ejemplo, proteína, una hormona, glicógeno, lípido, ¿ya? Cualquier cosa que tu cuerpo quiera sintetizar porque la necesita o porque quiera dejarla como reserva energética, independiente cuál sea su objetivo de la célula, cualquier síntesis necesita de energía y necesita de coenzimas reducidas. ¿Quién le va a aportar entonces esta energía y estas coenzimas reducidas? En el caso de la energía lo va a aportar el ATP. El ATP se pone con el dinero, por decirlo así. Aquí salen unas monedas de unas bitcoins, ¿cierto? Y estas entonces son lo que sirve para pagar, entre comillas, las reacciones anabólicas que ocurren dentro de tu organismo. Y una vez que se gasta, el ATP queda sin energía. ¿Y cómo lo volvemos a obtener el ATP? Mediante el catabolismo justamente de los nutrientes que tú consumes de la dieta.
Y esto por eso se forma un ciclo, donde el catabolismo genera ATP, el anabolismo gasta ese ATP, se sintetiza la molécula importante para tu cuerpo, y nuevamente se genera ADP, que nuevamente ingresa al catabolismo y se vuelve a generar ATP, y esto se repite en forma constante. ¿Ya? Entonces, este ATP es como una moneda de intercambio. Ese es como el concepto que se utiliza ahora. Vamos bien. Ya. ¿Cómo es el ATP? Conozcámoslo un poco más, porque me preguntaron por estructura. Conozcamos la estructura del ATP, yo creo que ustedes ya la conocen. Dice acá, el ATP es una estructura compuesta por adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. Ahí está la adenina, que está unida con la ribosa, y que está unida a la ribosa con 3 grupos fosfato. Grupo fosfato 1, grupo fosfato 2, grupo fosfato 3. Un grupo fosfato es todo esto, por si acaso. Todo eso es un grupo fosfato. No solamente la P, sino los oxígenos también unidos, todo eso es un grupo fosfato. Si nosotros lo queremos ver así como en estructura química desarrollada con los átomos, acá está el ATP nuevamente. Ahí está la base nitrada adenina, que tiene doble anillo, por lo tanto es una purina. Tiene la pentosa, ¿ya? Que es una ribosa. También tiene, acá están los grupos fosfatos, y los grupos fosfatos están unidos por enlaces que se llaman enlaces fosfoanhidro. Así se conectan entonces un grupo fosfato con el otro grupo fosfato. Entonces, cuando ocurre un proceso de hidrólisis, que es el que se muestra aquí, que es para romper justamente uno de esos enlaces fosfoanhidro, el agua, fíjate, ingresa y el agua se rompe, porque un hidrógeno del agua se va a colocar aquí, después esto se va a ionizar, así que va a haber un hidrógeno ahí al principio, y el OH que falta va a estar acá. ¿Ok? Ahí está el hidrógeno, ¿ves? Ese hidrógeno antes debiera estar ahí. Entonces después se libera porque se ioniza esta molécula en el agua. ¿Ya? Pero ahí está entonces este hidrógeno y este OH justamente provienen de la molécula de agua. Por eso la reacción se llama hidrólisis, porque la molécula de agua se rompe y ese rompimiento de la molécula de agua hace que se pueda romper por arrastre el enlace fosfoanhidro. ¿Vamos bien? Sí, ya. ¿Por qué el ATP libera energía? Y esa es como la pregunta que aparece acá arriba. Dice, ¿por qué el ATP corresponde a una molécula de alta energía? ¿Por qué el ATP, cuando se hidroliza, libera energía? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Yo te digo, la hidrólisis, lo que está en rojo, te lo voy a leer. Dice, la hidrólisis del ATP libera 30.5 kJ por mol. ¿Pero por qué se libera energía? ¿Y por qué ese rompimiento de enlace libera energía? Las cargas, sí, tiene que ver con las cargas, Emma. ¿Ya? Pero una reacción más fácil, para que lo puedan entender. Una reacción exergónica. ¿Quién tiene más energía? ¿Los productos o los sustratos? Esa es la pregunta. En una reacción exergónica, ¿quién tiene más energía? ¿El producto o los sustratos? A ver, nuevamente. En una reacción exergónica, ¿quién tiene más energía? Voy a retroceder, voy a mostrarles la gráfica. Aquí está el torpedo. Ahí está. Dije, en una reacción exergónica, aquí está. Ahí está. Ahí dice, exergónica. ¿Quién tiene más energía? ¿Los sustratos o los productos? Véanlo en la gráfica. Los productos tienen esta energía, en este caso, y los reactivos tienen esto. Por lo tanto, ¿quién tiene más energía? El reactivo, el sustrato, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué me dicen productos? Sofía me decía producto, Javier me decía producto. Menos mal que manejaba los gráficos. Es muy simple, ¿sí? Entonces, una reacción exergónica, obviamente los productos van a tener menos energía que los subreactivos porque se libera energía. Y al liberar energía, por eso los productos quedan con menos energía. ¿Ya? Entonces, teniendo eso como idea, en que los productos tienen que tener menor energía, con esta imagen te puedo responder por qué los productos, en este caso, el hidrólisis del ATP, tienen menor energía. Entonces, voy a poner acá un rectángulo
En azul te voy a poner aquí, este es el sustrato, en azul. Y en rojo, los productos. ¿Sí? Voy a poner una S aquí de sustrato, con el mismo color. Voy a poner una P primero de producto para aprovechar el color, y voy a poner una S azul como sustrato. Y la reacción entonces ocurre en ese sentido. Entonces tengo el sustrato, que es el ATP, tengo el agüita, que también es otro sustrato, el agüita viene para acá. Obviamente esto lo hace una enzima, esto no es que ocurra así como solo, ¿ya? Esto ocurre en un sitio activo de una enzima, y el agua entonces al ingresar se rompe el agua, fíjate, ahí quedó un OH, ahí quedó el hidrógeno, por eso se llama hidrólisis, y se libera este grupo fosfato, y además se libera el ADP, eso es ADP. Y si tú analizas después los productos, que son estos, este fósforo, este grupo fosfato, perdón, se estabiliza por resonancia. ¿Se acuerdan de la resonancia? Que es cuando los electrones se mueven. ¿Se acuerdan que el enlace peptídico también es resonante? ¿Ya? Entonces, justamente el fosfato se estabiliza solo y el ADP es bastante estable. Y como estas moléculas son estables, tienen menos energías que el sustrato. Por eso se libera energía. Porque los productos son más estables que los sustratos. Dicho de otra forma, los productos tienen menos energía que los sustratos. O sea que el sustrato es más inestable. Efectivamente, Sofía. El sustrato tiene más energía. Y cuando una molécula tiene más energía, se dice que es un poco inestable. ¿Ya? Porque una reacción va a llevar a que se libere energía. Por eso se denomina más que las moléculas más... No, está bien, dejémoslo así. Emma Virginia dice, o sea que mientras más estabilidad, menos energía. Exactamente. Una molécula que tenga una mayor estabilidad significa que alcanzó una menor energía. Buena observación, Emma. ¿Se entendió? ¿Sí? Magdalena, cuénteme. ¿Sabes cómo le puedo demostrar eso de la energía? Que a veces los estudiantes como que quedan así como, pucha, una molécula que tiene menos energía es más estable. Sí, muy simple. Mientras Magdalena me hace la pregunta, creo que se lo imagina. Usted me imagino que tiene un elástico, un cole, un elástico, ¿sí? ¿Han conocido los elásticos? Esos elásticos que uno usa para cualquier cosa, para envolver una bolsa, un elástico, ¿sí? Estire el elástico. Es cuando el elástico está estirado, significa que tiene alta energía, ¿sí? Porque cuando usted suelta el elástico, inmediatamente el elástico vuelve a su posición original. Entonces, cuando usted voy a hacer un elástico aquí, cuando usted hace un elástico estirado y coloca un elástico con sus manitos, ¿cierto? Y lo estira, justamente ahí tiene una alta cantidad de energía tipo potencial. Y si usted suelta el elástico va a formar se va a muñar, ¿cierto? Y va a quedar así doblado. Bueno, ¿por qué el elástico, cuando tú lo sueltas, vuelve a su estado más así como eh, plegado? Eso viene dado porque así es más estable, tiene menos energía de esta forma y por eso queda así, que así estirado. Estirado tiene más energía. Entonces, justamente, si tú estiras un elástico y lo sueltas, estás generando una reacción exergónica, porque va a haber liberación de energía. ¿Okay? Va a haber liberación de energía porque el producto va a ser más estable que el sustrato. Y ahora sí, voy a leer lo que dice Magdalena. Dice, profe, ese grupo fosfato que se estabilizó, ¿es un producto? Sí, es un producto, efectivamente. ¿Qué más dice? Sofía Ábalos dice, profe, ¿puede repetir? Se me fue el internet. Pero, ¿qué cree que Sofía, para que me ayude un poquito? Ah, pero ahí después escribe Sofía, dice, profe, ¿le podría decir que se puede encontrar más comúnmente el ADP en vez del ATP? No, no, Sofía. En una célula, la relación ATP-ADP es más o menos 50 al 50%. ¿Ya? Si una célula tiene más ATP y menos ADP, deja de sintetizar ATP. Porque si tiene energía, la célula no sintetiza más energía. Pero si una célula tiene mayor cantidad de ADP que ATP, ahí sí la célula comienza a sintetizar ATP. Porque tiene que mantener un balance. Siempre la célula tiene que mantener la homeostasis.
y siempre tiene que meter aproximadamente un 50-50 de ambos tipos de moléculas. Entonces, cuando baja una, ella tiene que subir esa molécula que baja, ¿sí? Para poder compensar ese equilibrio. Una célula que pierde el equilibrio de ATP-ADP, esa célula probablemente esté destinada a morir. Por eso es muy importante que mantenga esa relación. Y obviamente nosotros podemos sintetizar ATP, obviamente que sí. Y podemos hidrolizar el ATP también. Entonces, si se requiere hidrólisis, si se quiere, digamos, gastar energía, hidrolicemos el ATP. Pero si necesitamos sintetizar ATP, entonces no hidrolicemos el ATP, al contrario, sinteticemos más. Y entonces la célula se la arregla para poder llegar a ese equilibrio. Dice acá, si en la inestabilidad requiere más energía, ¿por qué trata de estabilizarse? No, no es que requiera más energía, es más la inestabilidad. Una molécula no es que requiera, tiene más energía. Una molécula inestable tiene más energía. No es que requiera, tiene, por definición. ¿Sí? Por ejemplo, el agua caliente y el hielo. ¿Cuál tiene más energía? ¿El agua caliente hirviendo o un cubo de hielo? ¿Quién tiene más energía? El agua caliente. ¿Y cómo saben que tiene más energía el agua caliente que el hielo? ¿Acaso le midieron la energía? No, es porque se está moviendo, porque lleva, porque usted ve que las partículas están más desordenadas, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿y cómo hago entonces para que esa agua caliente se transforme en hielo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que esa agua caliente le bajo la temperatura? Ya, ¿y qué pasa con la energía del agua caliente? ¿Qué pasa con esa energía que tenía? Toda esa energía que tenía empieza a disminuir. ¿Y dónde se va esa energía del agua caliente? Se dispersa, ¿no? Se libera al medio, ¿sí? En forma de vapor, reacción exergónica. Entonces, pasar de agua caliente a pasar a un cubo de hielo, eso es una reacción exergónica porque el sustrato inicial, que era el agua caliente, tenía mucha energía, era muy inestable, pero a medida que fue pasando la reacción, bajando la temperatura, ¿cierto? Se estabilizó, se generó un cubito de hielo bastante ordenado, mucho más estable, pero que tiene menor energía. ¿Por qué? Porque durante la reacción se libera energía al medio. ¿Le quedó más claro con ese ejemplo? Agua caliente y un hielito. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Ok, así que vamos con... ¿Cuánta energía se libera de la hidrólisis del ATP? Depende de la hidrólisis. ¿Por qué? Porque el ATP tú le puedes sacar no solamente un grupo fosfato, puedes sacarles otro grupo fosfato e incluso puedes sacar un tercer grupo fosfato, porque el ATP, ¿cuántos grupos fosfatos tiene? Tres, ¿cierto? El ATP tiene tres, de adenosín, trifosfato. Y por lo tanto, cada proceso de hidrólisis puede liberar un fosfato. Dependiendo del fosfato que liberes, es la cantidad de energía que también se puede liberar. Si sacas este fosfato, el primero, hidrolizas este enlace, ese enlace fosfanhidro, se libera 7.3 kilocalorías por mol. Aquí ahora está en kilocalorías. Si ahora hidrolizas el segundo, ese que estoy apuntando con mi cursor, ¿ya? Del ADP, entonces hidrolizas este segundo, este de acá, por ejemplo, este es un ADP, y le sacas ahora este fosfato, lo liberas, por lo tanto rompes ese enlace fosfanhidro, en ese caso liberas 7.7. Y si a la AMP, ¿sí? A este, por ejemplo, voy a cerrar aquí un recuadro, el AMP, esto sería una AMP, ¿ya? Porque tiene un puro fosfato. Recuerde que M es mono. AMP, adenosín, monofosfato. Entonces, si este AMP que puse en este recuadro azul, yo rompo ese enlace de ahí, ese enlace que conecta este grupo fosfato con la ribosa, genero una adenosina y libero el grupo fosfato. Y eso libera 3.4 kilocalorías por mol. ¿Ya? Así que la hidrólisis del ATP, efectivamente, Sofía, libera un poco más, no es tanto más. Ya no es que sea, eh, digamos, el doble, ¿no? De 7.3 a 7.7, sí, libera un poquito más de energía. Pero las enzimas le gusta más liberar solamente el primer fosfato. La gran mayoría de las enzimas como que hacen esto. Hay unas pequeñas enzimas, un pequeño número de enzimas que hacen esta reacción y otros, un pequeño, mucho más selecto, hacen esta.
No sé si son mañosos, no. Son específicas nomás. Ellas saben qué es sustrato y cómo romper y cuál enlace le gusta romper. Porque las enzimas son específicas, no son mañosas. Ya. Ya, el profe dice que el AMP cíclico, mira, el AMP cíclico es un nucleótido que se cicla, por eso se llama AMP cíclico, y ese funciona como, no funciona como molécula de energía, sino que funciona como un segundo mensajero. ¿Ya, Sofía? Por ejemplo, el AMP se utiliza cuando se activan los receptores de proteína, acoplado a proteína G, ahí sí se sintetiza AMP cíclico, pero ese no actúa como donante energético, sino que actúa como un segundo mensajero para mandar señales internas a la célula. ¿Ya? Así que no, en este caso no aplica. Súper, vamos con, esto ya lo vimos. Ya, y ahora viene la pregunta, ¿y si yo ahora quiero sintetizar ATP? Quiero sintetizar cualquiera de estas moléculas energéticas importantes en una célula. ¿Qué necesito? Si yo quiero sintetizarlo ahora, hacer la reacción al revés. Por ejemplo, quiero ADP, ¿cierto? A este ADP pegarle un grupo fosfato. ¿Para qué? Para obtener ATP. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Necesito? ¿Con enzima? Ya, perfecto. Exactamente, hay una enzima que va a hacer este proceso. Voy a poner una E gigante aquí arriba, ENZ, voy a poner encima, para que no piense que sea otra cosa. ¿Sí? Entonces, efectivamente necesito de una enzima. Muy bien. ¿Y qué más necesito? ¿Solamente la enzima? ¿Y con eso estoy listo? La respuesta es no. Algo más necesito. Ya, ahí está el grupo fosfato. Mira, ahí está el grupo fosfato. Bueno, ahí está el ADP, ya los tengo. Esto es lo que yo quiero lograr con esta reacción y ya tengo la enzima. Ya, NADH. Pero la enzima, esta enzima que sintetiza ATP, no utiliza NADH, por si acaso. Agua, no, tampoco, porque no es una hidrólisis, no necesita de agua. Oxígeno, la enzima no necesita oxígeno. Otra cosa necesita. Protones, necesita de protones, muy bien Javier, sí, necesita de un gradiente de protones, pero no vamos a entrar en detalle en eso. Necesita otra cosa. ¿Quién tiene, nuevamente voy a hacer la misma pregunta, ¿quién tiene más energía? ¿El ATP, que es el producto, o el ADP y el fosfato, que son los sustratos, en este caso? ¿Quién tiene más energía? El ATP. Por lo tanto, ¿qué necesito? Muy bien, Joaquín. Energía. Necesito aplicar energía acá, porque si no, no voy a poder sintetizar ATP. ¿Y de dónde voy a sacar esa energía? No me digan del ATP, por favor. Si yo quiero sintetizar ATP, ¿de dónde saco la energía? No me pueden decir del ATP, porque si quiero sintetizar ATP es como pisarse la cola, ¿no? Ya. Para todo eso, ¿de dónde viene esa energía? Nosotros lo vamos a ver en el metabolismo, pero aquí les puedo decir que esa energía viene de los alimentos que usted consume, así como a grandes rasgos, ¿sí? Aquí, y es justamente lo que dice acá en esta frase. Dice, la síntesis de estos compuestos está asociada a una serie de reacciones metabólicas que requieren de macronutrientes dietarios, como los carbohidratos y las grasas. Entonces, la energía, justamente, que una célula utiliza para sintetizar ATP, no es ATP, sino que es justamente la energía que proviene de los alimentos, de los ricos alimentos que uno consume durante el día. Joaquín Marande dice, ¿del sol se podría decir indirectamente? Sí, pero bien indirectamente. Claro, porque es del sol, las plantitas, fotosíntesis, las papas, los vegetales, uno consume vegetales, sí, y además los herbívoros consumen esos vegetales, y nosotros a veces consumimos esos herbívoros exactamente indirectamente así del sol, pero bien así, bien atrás, digamos, en la fila. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cuánta energía necesito para sintetizar ATP? Y aquí están los valores. ATP necesito, porque es un delta positivo, necesito 30.8. Para sintetizar GTP necesito 30.1. Para sintetizar acetil-CoA, 31.4. Y así sucesivamente para cada molécula energética que se necesita en la célula. Si se dan cuenta, los valores son los mismos que en el caso anterior, pero con signo opuesto. ¿Se dieron cuenta de ese dato? Por ejemplo, el ATP.
Exactamente, lo mismo que libera es lo mismo que él necesita después para poder sintetizarse nuevamente. Por ejemplo, la hidrólisis de la ATP, voy a proceder para que se acuerden. Ahí, ¿dónde está? Ya se me escapó. Aquí está. La hidrólisis de la ATP libera 30.8. ¿Sí? Y la síntesis de ATP requiere de 30.8. ¿Sí? Ahí está. La síntesis de ATP requiere 30.8. Entonces es muy fácil manejar esto de la energía. ¿Sí? Es bastante simple. Porque lo mismo que se necesita para generar una molécula, es lo mismo que al momento de romper un enlace, lo que libera la molécula. Ya, ¿quedó claro, chicos? Intercambio equivalente, exactamente. Dijo el Edward. ¿El Edward? ¿Quién es el Edward? Ya. Ya vienen con sus nombres, yo después te voy a andar buscando. Ya, vamos, chicos. ¿Más preguntas? ¿Estamos bien? Sí. Ah, ¿qué lista de Spotify de la H-lista? Sí. Relajante, diría. Relajante, por si acaso. Ya, dice acá, reacciones redox y obtención de energía. Buena referencia, dice Javiera. Edward. Edward, ya. Reacciones, dice redox y obtención de energía. La oxidación de moléculas orgánicas puede producirse una o varias etapas, pero siempre libera la misma cantidad de energía. Entonces, esto ya lo habíamos conversado en las clases anteriores, que básicamente es un símil, ¿ya? De combustión. Porque si nosotros combustionamos la madera, la energía que nosotros podemos obtener va a ser lumínica y calorífica, ¿ok? Pero no vamos a tener, no era la sal, era el azúcar. La azúcar, con echarle azúcar sí, pues, no, tú le echáis sal a la parrilla y no le pasa nada. A lo más eran algunas chispitas y nada. Era azúcar. El azúcar se combustiona, la sal no se combustiona. Ya. Entonces, exactamente, si tú le agregas entonces glucosa, azúcar o sacarosa, en este caso una fogata, se libera en forma de calor, ¿cierto? Y en forma lumínica, porque también aumenta la llama. Pero la célula, obviamente, ya no necesita tanta liberación de calor y menos de luz, ¿ya? Entonces, la célula se especializó por años de evolución y toma la glucosa y toma todos los compuestos que uno consume, eh, en la dieta y con ello obtiene coenzimas reducidas y energía química. Y la pregunta es, ¿cómo es capaz que una célula puede transformar la energía en esto y no en forma de calor o luz principalmente? ¿Cuál es la diferencia? Porque una célula, por lo que necesita, ya, pero ¿por qué? Ya, yo sé por qué es lo que necesita, por su necesidad, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que tiene ella que no tiene esto? ¿Qué es lo que tiene ella que no tiene esto? Ya, no hay primera reacción. Mitocondria. Ya, ¿saben cómo lo podría decir yo? Exactamente. Ella tiene enzimas. Y aquí no hay enzimas. Ella tiene rutas metabólicas. Ella tiene un metabolismo, que en este caso rutas catabólicas. Y por eso, como tiene un montón de enzimas que actúan de forma sincrónica y paso a pasito y bien ordenadas, ella sabe cómo sacarle el provecho a los nutrientes y convertir esos nutrientes en coenzimas reducidas y energía química. La célula es muy eficiente en hacer ese trabajo. Y si no me cree, consumo en exceso de alimento. Créanme que ese exceso de alimento se va a convertir en grasa. ¿Sí? Porque la célula es especialista en poder obtener energía química y ATP. Y cuando ya obtiene ATP suficiente, la célula dice, todo el excedente de consumo de alimentos no lo vamos a botar. ¿No? La célula dice, no, no, no vamos a desperdiciar esto, ¿cierto? No vamos a botar la glucosa por la orina, no, 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 olvídate. No vamos a botar la grasa tampoco por los poros, no. ¿Qué hacemos entonces? Dice la célula, le dice a la otra célula, convierte esto en una molécula de almacenamiento y mándalo a la despensa. Mándalo como glicógeno al músculo o al hígado, o mándalo como grasita al tejido adiposo, ¿sí? Donde se concentre más.
Depende de la persona, depende de la genética. Hay personas que se concentran como en la parte abdominal, hay personas que se concentran en la cara, en los brazos, en distintas partes. ¿Sí? Entonces la célula ya sabe esto y lo hace de forma muy eficiente. ¿Sí? Y a medida que va avanzando en edad, créanme que el porcentaje de grasa también va aumentando. A no ser que la persona haga deporte y se vea. Ya, dice acá, Sofía dice, no, gracias, no quiere experimentar. ¿Qué fue, Sofía? Joaquín dice, Joaquín Marán dice, ya tengo suficiente grasa, no quiero más. Claro. Y uno dice, no, nunca es suficiente para otras cosas. Emma Virginia dice que no nos abandone el rollito regalo. El rollito regalo. Hoy se viene el verano. ¿Ah? Joaquín Marambio dice, puro molesta el rollito regalo. No, pero reserva energética, ahí hay alta inversión. Hay harta comida invertida, harto dinero, diría yo también. Emma Virginia dice, él te acompaña siempre. Ok. Usted tiene una relación de amor y odio con su tejido adiposo. Esto ya lo vimos, ¿no? Esto ya vimos un análisis, ¿se acuerdan de una clase que hablábamos de que el cuerpo puede entonces convertir los nutrientes en energía en forma de ATP? Y esa ATP se puede invertir para cualquier función que tenga una célula en particular. Si es una célula muscular, por ejemplo, contracción y movimiento. Si es una célula neuronal, impulsos nerviosos. Si es una célula, qué sé yo, secretora, por ejemplo, una glándula, secreción de hormonas. Entonces, cada célula sabe para qué gastar este ATP. ¿Ya? Las células saben eso. Lo importante es que llegue el ATP y la célula ya después esa energía la vamos a invertir en esto, en esto, en estos procesos, porque justamente para eso me diseñaron, dice ella. Sofía Balou dice, profe, repita, porfi. ¿Qué quiere que repita, Sofía? ¿Qué le pasa, Sofía? No, no se ha caído, Sofía. ¿No? Está desconcentrada, Sofía, ya se me cae, pero no, no la veo que se le caiga acá. Aquí no, me dice que está bien. Pero bueno, ¿qué quiere que le repita, señorita Sofía? Todo. Ok, así como, buenas tardes, chicos. No, pero en serio, ¿qué quiere que le repita? Yo tengo que terminar hoy día. Entonces, lo de la diapo, sí, pero ¿cuál diapo? Esta, de acá, debe ser. ¿Cortito? Ya. No, lo que habíamos dicho, no, esa no, esta, ¿sí? Allá, esta diapositiva. Lo que dijimos básicamente, muy simple, de que esta diapositiva está acá para mostrarles que nuestro cuerpo puede convertir los nutrientes que uno consume, ahí dice alimentos compuestos, que son compuestos muy reducidos. ¿Qué significa que sean muy reducidos? Que tienen muchos electrones. Eso no lo había dicho, eso es nuevo. ¿Ya? Entonces, los alimentos tienen muchos electrones. Y la pregunta es, ¿y esos electrones que tienen estos alimentos, a quién se los voy a pasar? Esa pregunta me la hay que contestar ustedes. Los alimentos que uno consume, ese sándwich, ese plato de comida casero, esa fruta, tiene electrones, muchos electrones, que cuando ingresan a su organismo, esos electrones se los pasan a unos transportadores de electrones. ¿Cómo se llaman esos transportadores de electrones? ¿No? ¿No se acuerdan? Por ejemplo, el FAT es un transportador electrónico. El FAT, no son los FATs. El NAD, por ejemplo, es otro transportador electrónico. Efectivamente. Y aquí dice, moléculas reducidas. Se los pasa al NAD más, que cuando capta el electrón, se convierte en NADH. Y los electrones también se les pasa al FAT, que cuando capta los electrones se transforma en FATH2. Y también está el NADPH, ¿se acuerdan? Que puede estar como NADP+. El NADP+, está sin los electrones. Y cuando capta electrones de la comida, de los nutrientes, mejor dicho, se convierte en NADPH. ¿Y qué hace con todos esos electrones? Se los pasa a la cadena transportadora de electrones que decía Sofía Ábalos, que no está mal. Todos esos electrones que colectaron el NADH y el FADH2, estos de acá, están llenitos de electrones, van a entregarlos a la cadena. Y después la cadena funciona y simplemente después hay síntesis a largo plazo de ATP por fosforilación oxidativa. Pero eso lo vamos a ir viendo después, así que no nos compliquemos todavía. Ya, vamos con la siguiente. Vamos a hablar entonces de oxidación y reducción. Y quiero que fijen su mirada en esta reacción que les voy a poner en un recuadro, para ver si saben lo que es una oxidación y una reducción. Mira, aquí sale un alcano, que es un metano, que es un carbono con 4 hidrógenos unidos, y sale una reacción, una flecha, en donde ese alcano se convierte en un alcohol,
que tiene una fórmula CH3OH que corresponde al metanol. Pregunta, ¿qué le está pasando al metano? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Se oxida. Correcto. Y si nosotros seguimos moviéndonos por acá, la siguiente reacción de alcohol a aldehído, ¿qué le está pasando al alcohol? De alcohol a aldehído, de metanol a formaldehído. ¿Qué le está pasando a este alcohol? ¿Se reduce? Se vuelve a oxidar, correcto. Se vuelve a oxidar. Bien. Y si me sigo moviendo, sigamos acá, de formaldehído, ácido fórmico. ¿Qué le pasa al formaldehído? ¿Qué le pasa a este? Se está convirtiendo en esto. Analiza la molécula. Se oxida. ¿Ok? Y el último paso. Si pasamos de ácido carboxílico, que es este ácido fórmico, a dióxido de carbono. ¿Qué le está pasando a este ácido carboxílico? Se está oxidando. O sea que a medida que me voy moviendo por acá, ocurre cada vez, la molécula se sigue oxidando. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo sé cuando una molécula biológica se está oxidando? ¿Cuál es la lógica? Lo que dice acá arriba. Se llama oxidación a la reacción de una molécula orgánica cuando disminuye sus hidrógenos, ya, o cuando aumenta sus oxígenos. Entonces tienen que fijarse en esas dos cosas. Probablemente por eso acá algunos se equivocaron en esta parte. Si nosotros analizamos, aquí hay un oxígeno, aquí hay un oxígeno. Los oxígenos no cambiaron. Entonces, por lo tanto, no aumentaron ni disminuyeron. Pero, ¿qué es lo que cambió? Los hidrógenos. Aquí habían aquí habían 4, 3 más 1, 4, y aquí quedaron 2. Por lo tanto, hubo una pérdida de hidrógeno. Y cuando disminuyen los hidrógenos, como dice arriba, por eso es una oxidación. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Entonces, ojo con eso porque las reacciones de óxido-reducción son importantes que ustedes puedan saber identificarlas. ¿Ya? Es muy simple, este es como el torpedo que usted tiene que aprenderse, digamos, que si pierde hidrógeno o gana oxígeno, en cualquiera de los casos es una oxidación. Y obviamente al revés es una reducción. ¿Ya? Exactamente. Y si se reduce es porque al revés. Por ejemplo, pasar de dióxido de carbono, que es una flecha roja, negra, si hacemos esta reacción al revés, en donde el dióxido de carbono se convierte en ácido carboxílico, claramente el dióxido de carbono se está reduciendo, porque el dióxido de carbono, en este caso, está ganando hidrógenos, 2 hidrógenos, y al ganar 2 hidrógenos, se dice que es un proceso de reducción. ¿Bien? ¿Sí, chicos? Sí, ya. Entonces, ojo con ese tipo de información, porque ahora, esto lo vamos a ver acá en una... ¿Cómo lo voy a ver para que sea más simple? Este esquema no me gusta, yo creo que esto se pueden confundir. Voy a hacer una reacción y ustedes yo creo que lo van a comprender más fácil. ¿Se sabe la reacción de la fotosíntesis? ¿Me la pueden escribir? ¿Me pueden decir lo que necesita la plantita para hacer fotosíntesis? Voy a poner aquí mientras tanto fotosíntesis. La voy a usar como ejemplo. La fotosíntesis. ¿Quién necesita una plantita para hacer fotosíntesis? Ya. Necesita agüita, ¿cierto? ¿Necesita oxígeno? Oxígeno no. Dióxido de carbono. CO2 más agua. Y eso se convierte en ¿qué? Necesita solcito también, sí. Ahí lo voy a poner en sol, un ratito más. En glucosa, o compuesto orgánico, mejor dicho. Voy a poner ese 6H12 o 6, perfecto. ¿Y qué más? Y energía ya, perfecto. ¿Y qué más? Y oxígeno. Muy bien. Ahí sí. Aquí está el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esta reacción de fotosíntesis necesita de la energía del sol. Voy a poner energía sol. Por lo tanto, ¿es una reacción endergónica o exergónica?
Primera cosa, endergónica, ya, no hay ninguna duda. Ahora hagámoslo para saber quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Mira, el dióxido de carbono, si nosotros le hacemos seguimiento al carbono, el dióxido de carbono se está convirtiendo en glucosa y por lo tanto el agua se está convirtiendo en oxígeno. ¿Qué le está pasando al dióxido de carbono? ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Aquí tengo una reacción orgánica, una reacción de fotosíntesis, y lo que quiero saber es qué le está pasando a ese dióxido de carbono. ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Probablemente aquí les va a costar un poco responder esa pregunta. Algunos, otros la van a encontrar muy fácil. Pero aquí lo que tienen que ver es la proporción carbono-oxígeno. Mira, aquí por cada carbono hay 2 oxígenos. Y aquí por cada carbono, ¿cuánto oxígeno hay? ¿Cuánto es la proporción? Si son 6 carbonos, hay 6 oxígenos. 1 es a 1. Por lo tanto, ¿qué le está pasando al dióxido de carbono? Se está reduciendo, efectivamente. Aunque la proporción en este caso es la que vale. Entonces, el dióxido de carbono se está reduciendo. Por descarte, ¿qué le está pasando al agua? Se está oxidando, claro, porque las reacciones son redox. Algo se llama redox, que significa una especie se reduce y otra especie se oxida. Por lo tanto, si uno si uno ya descubrí que uno se reduce, él por descarte el otro se está oxidando. Bien. Dice que está, y igual siempre es bueno corroborar. Corroboremos si el agua se está oxidando. Veamos, el agua tiene un oxígeno y 2 hidrógenos. Cada oxígeno tiene 2 hidrógenos. Si vemos para acá, ahora el oxígeno está solo, o sea, perdió hidrógeno. Sí, se está oxidando. Perfecto. Y justamente esta especie que se está reduciendo se le denomina agente. Díganme ustedes, ¿cómo se le llama a esa especie que se está reduciendo? ¿Cómo se le llama? Agente oxidante. Agente oxidante. Tiene el nombre al revés. Típico error que siempre el estudiante comete. ¿Ya? Y el otro se llama agente reductor. Ahí está. ¿Por qué? Probablemente, si le doy un dato, se va a entender lo que significa un agente. Un agente se le denomina a una molécula que induce algo, que induce, eso, que induce al otro. Entonces, explicándolo acá en términos químicos, un agente oxidante es una molécula que induce a que una molécula se oxide. ¿Ok? Y el dióxido de carbono efectivamente induce a que el agua se oxide. Por eso este se llama agente oxidante. Porque él es el que le quita electrones. Él es el que incita a que la otra especie se oxide. Entonces, esta terminología tiene que estar ustedes claros con esto. En química se habla harto del agente oxidante, del agente reductor y pueden identificarlo. En bioquímica también. ¿Dudas con esto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ya. ¿Me puede creer? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces, esto de agente oxidante, agente reductor, es lo que se mostraba ahí. Y vamos con esto que tiene que ver con potenciales de reducción. Esto también es muy simple. Que explica la capacidad. Mira, ¿qué significa para usted la palabra potencial? En términos, por ejemplo, cuando yo le digo a una persona, a un estudiante, usted tiene el potencial de ser ayudante, usted tiene el potencial de que le vaya bien, usted tiene el potencial de sacar su carrera en el año, digamos, los 5 años que está programada su estadía en la universidad, que tiene la capacidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, se aplica de la misma forma. Potencial es la capacidad. Y de reducción, ¿qué será de reducción en términos de óxido de reducción? ¿Qué significa reducir algo o que algo se reduzca? Que capta el hidrógeno, ¿cierto? Que capta o que pierde oxígeno, pero también podemos decirle que capta electrones, ¿o no? ¿Sí? Una especie que se reduce a que capta electrones, y eso por definición química. Por lo tanto, el potencial de reducción lo puedo definir en palabras simples como la capacidad de una molécula de captar electrones. ¿Entiendes? Sí.
Ahí está. ¿Entiende que, entonces, lo único que hice fue tomar estos conceptos y entregarlo de una forma más simple. Potencial de reducción es lo mismo que decir la capacidad de una molécula de captar electrones. Entonces, hay moléculas que tienen más capacidad de captar electrones que otras. ¿Cómo sabemos qué moléculas tienen más capacidad de captar electrones que otras? Mediante un valor que se llama potencial de reducción, que es el que se muestra aquí en esta tabla. Ese E sub 0, que se mide en volts, justamente es el potencial de reducción de las distintas moléculas. Y los potenciales de reducción van del 0.816, que es el oxígeno tiene ese potencial, y a potenciales muy bajitos, que son incluso negativos, como el menos 0.414, que es del protón. Entonces aquí viene mi pregunta. ¿Qué molécula que está aquí en la tabla tiene mayor capacidad de captar electrones? ¿Qué molécula que está en la tabla ahí tiene la mayor capacidad de captación de electrones? Es decir, tiene mayor potencial de reducción. Y aquí están, esas moléculas están acá, mira. Oxígeno, hierro, oxígeno, citocromo A, citocromo C, el oxígeno, el que tiene mayor capacidad. Sofía siempre me dice como al revés, no sé si me lo hace así como adrede, o, no, o la verdad, o como que tienen, o como que aprende al revés. Porque, lo voy a explicar de nuevo, es para tener variedad. Ah, ok, dice, potencial de reducción, capacidad de una molécula de captar electrones. Entonces, entre mayor sea este número, a lo mejor me faltó decir eso, ¿ah? Entre mayor sea el número, es mayor el potencial. Por lo tanto, el oxígeno es el que tiene mayor potencial de reducción. Dicho de otra forma, el oxígeno es la molécula que va a captar con mayor afinidad los electrones. ¿Ya? Por ejemplo, si yo pongo a competir, imagínate que voy a hacer un caso así muy, muy simple. Si yo coloco un citocromo C al lado del fumarato, que lo puse en recuadro, pongo un citocromo C al lado del fumarato y agrego electrones entre ellos dos. ¿Quién se queda con los electrones? ¿El citocromo C o el fumarato? El citocromo. ¿Por qué? ¿Por qué el citocromo C es el que va a quedarse con los electrones? ¿Por qué él y no el fumarato? Porque tiene mayor potencial de reducción. Eso. Porque es más choro. No, porque tiene más potencial de reducción. Ya. Porque su potencial de reducción es 0.254 en comparación con el fumarato que es 0.031. Por lo tanto, al tener mayor potencial de reducción, tiene mayor capacidad de quedarse con los electrones. ¿Bien? No es porque es más choro. Ya. ¿Se entendió entonces el concepto de potencial de reducción y que cada molécula tiene un potencial distinto? ¿Sí? Ya. Porque esto, al menos en la solemne del lunes, no lo voy a preguntar. Pero esto es materia importante para hablar después de la cadena de transporte de electrones y todo lo que vamos a ver más adelante. Este concepto se lo voy a, se lo voy a, se lo voy a, digamos, a repetir. Entonces, vamos a hablar nuevamente de esto. Es lo único que... No sé si, ya, no sé si reír o llorar, así, ya. Ok, esto ya lo vimos, que tiene que ver con las coenzimas y grupos prostéticos, que son los que transportan electrones. Recuerden que el NAD, el NAD+, el P+, digamos, el FAD, el FMN, que es nuevo, son las coenzimas y los grupos prostéticos que pueden captar y ceder electrones. ¿Ya? Yo les digo también transportadores electrónicos. Sofía Valo dice, profe, nos sigue debiendo tiempo. Bueno, ya, se lo voy a pagar en algún minuto. Hay un dicho muy bueno, dice que el Señor se lo pague. Ya dice que reacciones redox y obtención de energía. Esto es simplemente un resumen de ya la clase. Con esto estamos terminando. ¿Sí? ¿Okay? Dice, está en DICOM. ¿Todavía existe DICOM? Sí, DICOM es muy viejo, me acuerdo. O sea, no sé si existe como institución, no me acuerdo. Dice acá, ¿podemos hacer la pregunta? Sí, vamos al tiro a hacer la pregunta. Reacciones redox y obtención de energía. Mientras dice que las vías catabólicas son oxidativas, es un dato importante, las vías anabólicas son reductoras. Esto es nuevo. Las vías catabólicas son oxidativas, mientras que las vías anabólicas son reductoras. ¿Por qué las vías catabólicas son oxidativas? Porque las vías catabólicas le quitan electrones a los alimentos. ¿Sí? Estos son los alimentos. Y cuando pasan por catabolismo, esos electrones de estos alimentos se le quitan y adivina a quién se los entregan esos electrones.
a las coenzimas oxidadas. Ellas, como no tienen electrones en su poder, vienen para acá, se llevan los electrones y quedan reducidas. Por eso que esta ruta catabólica se dice que es oxidativa, porque los nutrientes que ingresan a la ruta van perdiendo electrones. Y esos electrones entonces son llevados por las coenzimas reducidas, que después se los va a entregar a el anabolismo, y como esos electrones se los entrega al anabolismo, las coenzimas quedan nuevamente oxidadas. Y el anabolismo se dice que es reductor. ¿Por qué? Porque capta electrones. ¿Se entiende entonces por qué el anabolismo es reductor y el catabolismo es oxidativo? ¿Sí? Dice, ¿qué capta electrones? El anabolismo. Las vías reductivas, sí, efectivamente. Lo mismo, Sofía. Sí. Entonces, para que lo vayan entendiendo, estos nutrientes pasan por el catabolismo, se les quitan los electrones, esos electrones se pasan a estas coenzimas y estas coenzimas después le entregan electrones al anabolismo. Por eso que se dice que el catabolismo es oxidativo, porque le quita electrones a los nutrientes, y por eso se dice que el anabolismo es reductor, porque capta electrones, ¿cierto?, de las coenzimas reducidas. Necesita de electrones, y este no, este libera electrones, y este capta electrones. ¿Se entendió? Esto sí se pregunta en la solemne. ¿Sí? ¿Se entendió, Emma? ¿Sí? Ya. Entonces sí se pregunta en la solemne, es muy simple, pero es un concepto no menor. Ya, esto lo vamos a dejar porque básicamente es como cierre, que básicamente si una persona consume mucho alimento, significa que está teniendo una alta energía o un aumento de las calorías, ¿cierto? Y obviamente eso fomenta las rutas anabólicas y por eso una persona empieza a aumentar de peso, ¿cierto? Pero si una persona empieza a hacer ejercicio, ¿cierto? Y probablemente baje de peso, en ese caso, la persona libera energía porque se activan más rutas de tipo exergónicas o rutas catabólicas, lo que lleva entonces a que la persona empiece a bajar esas moléculas energéticas que tenía almacenadas. Entonces, como el balance, obviamente uno tiene que siempre estar balanceando el catabolismo y el anabolismo para mantener un cuerpo sano. Papitas, dice ahí. El aprendizaje, señorita Sofía, no se me descuadre todavía con las papitas. Vamos, miramos el aprendizaje que usted pregunta. Aquí están. ¿Cuáles de las siguientes reacciones son capaces de acoplarse a la generación de ATP? ¿Ya? Si yo quiero generar ATP, ¿cuál de estas reacciones me sirve para generar ATP? Dato importante para poder responder la pregunta. Recuerda que para producir un mol de ATP se necesita de 30 kJ por mol. Por lo tanto, la primera reacción me sirve. Las tres primeras, sí, la primera reacción me sirve correcto, porque libera 61.9 kJ por mol y yo necesito de 30 y por lo tanto sí, me sirve y me sobra. La segunda también me sirve, la tercera también me sirve, la cuarta no me sirve, porque se libera 15.9, no me alcanza para pagar los 30 que necesito. Y la última tampoco me sirve. ¿Todo bien? Sí, vamos con la siguiente, que es la última. Que han endeudado. No, no se genera. En este caso, Emma, si una reacción no te alcanza la energía suficiente, la otra no ocurre nomás, y no ocurre. Aquí no hay crédito. La célula no tiene crédito. No es como en, digamos, en la vida de nosotros, que si hay crédito. No, acá no hay crédito. Última pregunta. Miramos el aprendizaje. Dice acá, glicerol, fórmula química, C3H8O3. Pasando al gliceraldehído, C3H6O3. ¿Corresponde a una oxidación o una reducción? Ya, Magdalena, ¿qué le está pasando al glicerol? Está perdiendo, fíjate, los carbonos no, se mantienen constantes. Los hidrógenos caen de 8 a 6, por lo tanto está perdiendo hidrógeno. Y el oxígeno se mantiene constante. Listo, molécula que pierde hidrógeno se oxida. ¿Ya? Entonces es una oxidación. La de abajo, ácido glucónico, fórmula química, C6H10O7, pasando a glucosa, C6H12O6. ¿Qué le está pasando a esto? ¿Es una oxidación o es una reducción?
A ver, el ácido glucónico, la única diferencia entre... Ah, aquí hay dos diferencias. Primero, que hay una pérdida de oxígeno. Y segundo, que hay pérdida de hidrógeno. ¿Ya? Aquí entonces, aquí tienen que pensar. ¿Mm? ¿Qué está pasando aquí? Ya, efectivamente, en este caso hay una mayor pérdida de hidrógeno y por lo tanto hay una reducción. ¿Sí? Dice, ¿cuál molécula está más reducida? ¿Cuál está más oxidada? Ya, en este caso de arriba, ¿cuál está más reducida? ¿El glicerol o el gliceraldehído? ¿Cuál está más reducida? El glicerol, correcto. ¿Y la de abajo? ¿Cuál está más reducida? La glucosa, correcto. Bien, chicos, lo hicieron bien. Y eso, hemos terminado entonces, chicos, toda la materia para la solemne del día lunes a las 7 de la tarde. No sé si tienen alguna duda, algo. ¿No? Josefina Nadia se conectó. Sofía lo dice, no. Perfecto, chicos, que estén bien, cuídense, estudien y les voy a mandar una invitación para que, porque el viernes voy a tener una sesión de repaso con una carrera de medicina veterinaria y quiero saber si, o sea, si usted puede asistir, fantástico, y si no, no se preocupe, el lunes a las 9:30 de la mañana. ¿Ya? Les voy a mandar un link de invitación, obviamente no es obligatorio, se lo voy a mandar por el mail institucional. Ahí si quieren pueden conectarse y pueden tener preguntas y yo les puedo responder esas preguntas. Entonces chicos, cuídense, que estén bien, que tengan un buen fin de semana de estudio y nada, chao, chao.